Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Bienaventurados. De la primera lectura del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Esto dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en el árido desierto, tierra solebre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga la corriente de sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En años de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. De la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 y del versículo 16 al 20. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 17 y del versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre con infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si de todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver la maldición de confiar en el hombre. Jeremías advierte que maldito es quien confía en el hombre y se aparta de Dios. Quien pone su confianza en las criaturas en lugar del Creador será como un cardo en el desierto, sin vida ni fruto. La verdadera seguridad y estabilidad solo se encuentran al lado de Dios. Confiar en las cosas o personas de este mundo en lugar de Dios nos lleva a la sequedad espiritual y a la falta de propósito. Imaginemos a alguien que pone toda su confianza en su trabajo o en su cuenta bancaria para sentirse seguro. Cuando pierde su empleo o enfrenta una crisis económica, se siente desesperado y sin esperanza. En cambio, quien confía en Dios, aunque pierda lo material, mantiene una paz interior porque sabe que su vida está en manos de aquel que nunca falla. Podemos aplicar esta enseñanza reevaluando en qué o en quiénes ponemos nuestra confianza. Esto implica priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa, buscando en Él nuestra seguridad y nuestra paz. ¿En qué áreas de mi vida estoy confiando más en las cosas o en las personas que en Dios? ¿Puedo fortalecer mi confianza en Dios, especialmente en momentos de incertidumbre? ¿Qué cambios necesito hacer para que Dios sea el centro de mi vida y no las cosas materiales? Por otro lado, Jeremías dice que bendito es quien confía en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, cuyas raíces estén siempre nutridas y que da fruto incluso en tiempos de sequía. La confianza en Dios nos da estabilidad, nos da fortaleza y la capacidad de dar fruto, incluso en las circunstancias más difíciles. Nuestra vida espiritual se nutre de Él y eso nos permite perseverar con esperanza. Pensemos en una persona que, a pesar de enfrentar una enfermedad grave, mantiene una actitud de paz y mantiene una actitud de esperanza, porque confía en que Dios está con ella. Su fe no solo la sostiene, sino que también inspira a quienes la rodean. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor y su fidelidad. Podemos aplicar esta enseñanza cultivando una relación profunda con Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra y a través de la participación en la vida sacramental. Esto nos ayudará a mantenernos firmes y fructíferos incluso en tiempos difíciles. ¿Cómo puedo profundizar mi confianza en Dios para ser como un árbol plantado junto al agua? ¿Qué frutos estoy dando en mi vida que reflejan mi confianza en Dios? ¿De qué manera mi fe en Dios me ha ayudado a superar momentos de sequía espiritual o de dificultad? En la segunda lectura podemos ver la resurrección de Cristo y nuestra fe. Pablo afirma que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vana y seguimos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza y la garantía de que nosotros también resucitaremos. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, sino el fundamento de nuestra fe y la esperanza de nuestra propia resurrección. Sin ella, nuestra fe carece de sentido y nuestra fe se desvanece. Imaginemos a alguien que construye su casa sobre la arena. Cuando llega la tormenta, la casa se derrumba porque no tiene cimiento sólido. De la misma manera, si nuestra fe no está fundamentada en la resurrección de Cristo, no podrá resistir las pruebas de la vida. Pero si está construida sobre esta verdad, permanecerá firme a cualquier tormenta. Podemos aplicar esta enseñanza al recordar que nuestra fe tiene un fundamento sólido, la resurrección de Cristo. Esto nos da esperanza y nos anima a vivir con confianza, sabiendo que nuestra vida no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad con Dios. ¿Cómo influye la resurrección de Cristo en mi vida diaria y en mi forma de enfrentar las dificultades? ¿De qué manera puedo fortalecer mi fe en la resurrección
y en la promesa de la vida eterna? ¿Qué significa para mí vivir como alguien que cree en la resurrección? Cristo como primicia de los que han muerto. Pablo llama a Cristo primicia de los que han muerto, lo que significa que la resurrección es la garantía de que todos los que creen en Él también resucitarán. La resurrección de Cristo es la primera de muchas, y nosotros somos parte de esa promesa. Nuestra esperanza no está en esta vida terrenal, sino en la vida eterna que nos espera. Pensemos en un agricultor que siembra semillas con la esperanza de una cosecha abundante. La primera planta que brota es una señal de que el resto también crecerá. De la misma manera, la resurrección de Cristo es la señal de que nosotros también resucitaremos y viviremos con Él para siempre. Podemos aplicar esta enseñanza viviendo con la mirada puesta en la eternidad. Esto implica no aferrarnos demasiado a las cosas de este mundo, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo puedo vivir más consciente de la promesa de la resurrección y la vida eterna? ¿Qué cambio necesito hacer en mi vida para priorizar las cosas del cielo sobre las de la tierra? ¿De qué manera la esperanza en la resurrección me ayuda a enfrentar el miedo a la muerte? En el Evangelio podemos ver las bienaventuranzas y los ayes. Jesús proclama bienaventurados a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los que son perseguidos por su causa. Al mismo tiempo, advierte con ayes a los ricos, los saciados, los que ríen y los que son alabados por el mundo. Las bienaventuranzas nos muestran que el reino de Dios pertenece a los humildes, los que sufren y los que confían en Él. Los ayes nos advierten que la autosuficiencia y la búsqueda de la gloria humana nos alejan de Dios. Imaginemos a una persona que, a pesar de tener poco, comparte lo que tiene con los demás y vive con gratitud. Su vida es un testimonio de la felicidad que viene de Dios. En cambio, alguien que tiene mucho pero vive solo para sí mismo, aunque parezca feliz, en realidad está vacío por dentro. De la misma manera, las bienaventuranzas nos invitan a encontrar la verdadera felicidad en Dios, no en las cosas materiales. Podemos aplicar esta enseñanza al buscar la felicidad en las cosas que realmente importan: la fe, la esperanza y el amor. Esto implica vivir con humildad, con generosidad y con confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades. ¿En qué área de mi vida necesito practicar las bienaventuranzas para encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo puedo vivir con más humildad y generosidad siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿De qué manera las bienaventuranzas me desafían a cambiar mi forma de ver el éxito y la felicidad? También en el Evangelio tenemos la recompensa en el cielo. Jesús promete una gran recompensa en el cielo para aquellos que son perseguidos por causa del Hijo del Hombre. Esta promesa nos anima a perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos oposición. Las dificultades y las persecuciones que enfrentamos por seguir a Cristo no son en vano. Dios nos recompensará con una alegría eterna que supera cualquier sufrimiento temporal. Pensemos a un atleta que entrena duro y sacrifica muchas cosas para alcanzar esa medalla. Aunque el proceso es difícil, la recompensa al final lo hace valer la pena. De la misma manera, cuando perseveramos en la fe, aunque el camino sea difícil, la recompensa eterna nos espera. Podemos aplicar esta enseñanza manteniendo nuestra mirada en la recompensa eterna, especialmente cuando enfrentamos pruebas o persecuciones. Esto implica confiar en que Dios nos sostendrá y nos recompensará por nuestra fidelidad. ¿Cómo puedo perseverar en la fe cuando enfrento dificultades o persecuciones? ¿De qué manera la promesa de la recompensa eterna
me ayuda a mantener la esperanza en momentos difíciles? ¿Qué pasos concretos puedo dar para vivir con más fidelidad y valentía en mi fe? Estas lecturas, queridos hermanos, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios, fundamentar nuestra fe en la resurrección de Cristo y buscar la verdadera felicidad en las bienaventuranzas. Jeremías nos recuerda que la confianza en Dios nos da estabilidad y fruto, mientras que Pablo nos asegura que la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza. Finalmente, Jesús nos llama a vivir con humildad y a perseverar en la fe, prometiéndonos una recompensa eterna. ¿Cómo puedo integrar las enseñanzas de estas lecturas a mi vida diaria? ¿De qué manera puedo fortalecer mi confianza en Dios y mi esperanza en la resurrección? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida para vivir según las bienaventuranzas y encontrar la verdadera felicidad en Dios? Amén.